Muy buena familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar sobre inseguridad en la enseñanza de yoga. La mayoría de mensajes, me atrevería a decir, de profes de yoga que me llegan, tienen que ver con me he formado, pero no me siento del todo seguro. Llevo tiempo ya dando clases, pero en este tipo de cosas pues no tengo mucha seguridad, no estoy seguro de lo que digo. Al final, inseguridades en distintos aspectos de la enseñanza, o personas ya novatas que tienen una inseguridad en general porque sienten como que no están preparadas del todo. Pero bueno, hay como un sentimiento de inseguridad general. Hay un poco de viento, espero que no se meta en el micro. Hay como un sentimiento de inseguridad general que en algunos aspectos tiene que ver con, pues eso, con aspectos concretos en algunos puntos, pero en general es algo que está muy presente. Igual no en lo mismo, pero sí que todo el mundo tiene un poco de inseguridad en algún aspecto, en algún tema, y es algo normal, pero que con el tiempo debería ir siendo anecdótico, no algo principal, no la principal causa de mensajes que me llegan de profes de yoga, ¿no? El aspecto de entender el cuerpo, el movimiento, la anatomía y la biomecánica es absolutamente recurrente, por eso me dedico a hacer formación en estos temas, porque considero que es fundamental, que se trata muy poco y que realmente pues, bueno, es una gran carencia y a la vista está, es palpable, es obvio que es una gran carencia, pero también hay una inseguridad en otros muchos aspectos. Hay personas que no están seguras dando algunas indicaciones, hay personas que han aprendido a dar indicaciones o a hacer ajustes o a ciertas adaptaciones que tienen que ser así, las han aprendido en un modo manual, que lo llamo yo, modo de si pasa esto, hace exactamente esto otro. Y claro, lo hacen un poco porque es lo que han aprendido a hacer, pero no entienden del todo y ahí viene la inseguridad. O también hay personas que están inseguras en aspectos que deberían dominar por ser profes de yoga, ¿no? Enseñando relajación, enseñando pranayama, enseñando meditación, enseñando alguna forma de practicar posturas, por ejemplo. Al final siempre hay un punto de inseguridad. Y el principal factor de esencia y de base para que esa inseguridad se dé es, por un lado, la falta de una formación adecuada. No la falta de formación en sí. Hay personas que están muy formadas, de haber dedicado mucho tiempo, haber pagado muchas formaciones, haber dedicado pues al final años de estar constantemente en ese proceso y a lo mejor incluso de tener el conocimiento, pero obviamente pues ha habido, que es uno de los grandes problemas de las formaciones de yoga en general, ha habido una carencia de estructura pedagógica que les haya hecho entender bien lo que están estudiando. Y una cosa es dedicar mucho tiempo, estudiar mucho, incluso leer mucho o tener mucha experiencia. Otra cosa es tener una estructura que te permita entender por qué algo es necesario hacerlo en un momento o no lo es, o bueno, al final tener una capacidad de haber aprendido bien las cosas para luego poder enseñarlas bien. O sea, la pedagogía va en dos sentidos. Si eres profe y te estás dedicando a enseñar, primero has tenido que tener una buena estructura pedagógica para aprender. Así que por ahí suele venir la mayoría de inseguridades. Obviamente, si haces una formación donde dices, vale, aquí hay mucha información, esto es muy típico, un clásico, veo a alumnos que lo están, a compañeros, ¿no?, de esa misma formación que yo he hecho, que están entendiéndolo y lo aplican y súper bien. Por tanto, la información está ahí, pero yo no sé hacerlo. Claro, si tienes información, que otra cosa es que sea correcta y muchas veces pues ese punto falla bastante, es una realidad. Pero pongamos que tenemos una información adecuada, pero luego no sabemos estructurarlo, no sabemos en qué momentos, por ejemplo, de una clase guiada tiene sentido hacer una cosa u otra, o con qué tipo de grupo, o cómo adaptarlo o cómo contextualizarlo a la situación que tenemos, cómo gestionarlo. Si no tenemos idea de todo esto, es normal que haya inseguridad, simplemente pues que es que te falta una preparación adecuada. No sé si decir que te falta formación en el sentido de información, ¿no?, de aprender cosas, que muchas veces sí, o sea, ya te digo, o sea, no creo que sea algo en lo que vayamos bollantes en el sector del yoga, que haya buena información, buena formación, no lo creo, pero pongamos que no sea el problema. Aún así te falta preparación. No toda es estudiar manuales muy grandes y con muchas páginas, no todo es saber mucha teoría confusa. Espero que el viento no se esté metiendo en el micro. Y bueno, no todo es eso. Realmente tienes que estar preparado para dar clases, tienes que haber practicado dar clases
para crear secuencias tienes que haber creado muchas secuencias, tienes que haberlas practicado contigo mismo, tienes que haberlas puesto en práctica. Si quieres tener seguridad, tienes que haber hecho ese tipo de cosas. O sea, no puedes llegar a algo que no tienes muy dominado y pretender enseñarlo, porque no es honesto y porque no tiene sentido para ti. Normal que te sientas inseguro. ¿Cuántas secuencias has escrito antes de ponerte a dar esa primera clase en la que estás inseguro porque no sabes si la secuencia va a funcionar? Obviamente, pues no muchas, o igual muchas, pero sin una estructura. Has escrito secuencias un poco como te iban viniendo. Y claro, hacer las cosas sin tener una estructura clara es difícil que funcione, y la fuerza bruta en estos casos no suele ser una gran aliada. O sea, hacer muchas por hacer tampoco suele funcionar, pero es que aunque sepas hacerlas bien con una buena estructura, si no has hecho unas cuantas, es normal que estés inseguro, ¿vale? ¿Cómo solventar esto? Pues con una buena preparación. Así que es el principal punto. La principal carencia está en la formación y la preparación. La principal solución está en la formación y en la preparación. Pero también hay herramientas para ir lidiando con ello poco a poco, de una forma pues, progresiva. Por eso yo hablo de yoga progresivo, no porque quiera inventarme un estilo y ponerle un nombre y ya está, sino porque creo que el yoga es progresivo y debe ser progresivo, y creo que ponerle el adjetivo, aunque pueda ser un poco redundante, al menos en mi opinión, la realidad es que por lo menos evidencia lo importante del yoga en sí. Para mí es la progresividad, es el principio de progresividad, y lo puedes aplicar a tu enseñanza. Si no sabes bien guiar algo, pues no guíes eso. Guía algo con lo que sí estés muy seguro, algo que tú ya hayas hecho muchas veces. No llegas a enseñar, o al menos sería un poco raro, aunque lo hay, ¿no? Pero entiendo que no vas a llegar a pretender enseñar a nadie nada sin haberlo hecho tú bastante antes, bastantes veces. Así que si ya practicas, ya tienes esa experiencia, cuando estés enseñando, enseña lo que ya practicas, lo que sí entiendes, lo que ya haces contigo, lo que sabes que puede ocurrir cuando tú lo hagas porque ya lo has hecho. Enseña eso, no enseñes cosas que no dominas, no enseñes secuencias que acabas de hacer o hiciste ayer o esta mañana y no sabes muy bien si van a funcionar o no y no las has puesto en práctica. No hagas eso. Asume que hay una falta de preparación, porque si no, no tendrías esa inseguridad, sabrías que eso va a funcionar, mejor, peor, con más habilidad, menos habilidad comunicativa. Ya son detalles que sí que te da la experiencia y las tablas y la práctica y el hecho de hacerlo, pero sabes que va a funcionar. Si no, es que te falta preparación, sin más, hay que asumirlo y listo. Si sabes que te falta preparación para cierta cosa, pues no hagas esa cosa, haz lo que sí que estás preparado para hacer. Y todos tenemos algo que enseñar. ¿Por qué? Pues porque todos hemos practicado y todos en teoría seguimos practicando, o eso deberías procurar, porque si no la enseñanza va a ser pobrísima. Si no practicas, la enseñanza va a ser extremadamente pobre. Y ese es el punto. Por un lado, la solución de raíz es formarte y prepararte bien. Por otro lado, la solución actual, concreta, honesta y más coherente, y que mejor te va a funcionar, es centrarte en lo que sí entiendes. Enseña lo que entiendes, porque si enseñas algo que no entiendes, no lo vas a enseñar, no lo va a entender nadie más, porque no lo estás explicando, porque no lo estás entendiendo. Estás simplemente igual repitiendo indicaciones que te han dicho, cosas que te suenan, improvisando, que es una muy mala costumbre, pero muy extendida. Esto no es una enseñanza seria. Esto es simplemente salir del paso, tomártelo como un hobby y asegurarte de que muy bien pues no te va a llegar a ir, ¿vale? Así que, bueno, creo que esto es un punto importante que tienes que tener presente. Espero que te sirva, ¿vale? Y bueno, mañana nos vamos a ver en directo por aquí en este canal de YouTube y te voy a explicar todo sobre la certificación de yoga progresivo para personas que si os lo queréis tomar en serio, esto de profundizar o de enseñar yoga, pues que podáis perfectamente hacerlo. Así que bueno, espero que te vea mañana por allí, lunes. Si estás viendo esto más tarde, pues ya estará el directo por ahí. Y eso, ahí explicaré todo sobre cómo funciona y abriremos las preinscripciones. Nos vemos mañana.